Joker es una buena película. Eso es todo. El Jajas es un filme dirigido por el visionario Todd Phillips, director de la aclamada trilogía de ¿Qué pasó ayer? Se trata de un vehículo para explotar al máximo el excelente trabajo que puede hacer Joaquin Phoenix para interpretar un mejor Heath Ledger que Jared Leto. Una historia de superación personal para Todd Phillips, demostrando que puede hacer más que solo películas de terror. Un homenaje al cine de Martin Scorsese, siendo más específico a Taxi Driver y El Rey de la Comedia. Una adaptación del personaje ese que la gente pone en sus memes con frases deprimentes para llamar la atención. Y finalmente, una representación de cómo se siente entrar a Twitter todos los días. La película nos cuenta la historia de Arturo el Sociedades, un individuo que padece de problemas mentales y muy posiblemente síndrome pseudobulbar, una enfermedad caracterizada por causar episodios de risa o llantos repentinos, descontrolados y fuera de lugar. Digo posiblemente porque prefiero mantener este tema lo más ambiguo que pueda. Este tipo de padecimientos son muy complejos y prefiero aceptar mi falta de conocimiento sobre el tema que pretender que puedo diagnosticar a alguien solo porque leí un artículo en internet. El sujeto vive en la pobreza junto a su madre, quien igual parece padecer de problemas mentales. Thomas Wayne, well, he's a busy man. I worked for that family for years. The least he could do is write back. Con tal de hacerse cargo de ella, de él mismo y cumplir su sueño de ser comediante, él trabaja como payaso a pesar de que todos abusen de él por su notable inferioridad física. Solo una cosa lo mantiene de pie y es la esperanza de ser amado y reconocido como su ídolo, Murray Franklin, un comediante famoso que conduce un show de entrevistas en Ciudad Gótica. Poco a poco, todo a su alrededor empieza a distorsionar su visión positiva del mundo. El presupuesto de la ciudad que debería ir dirigido para el programa de servicios sociales es recortado. The city has cut funding across the board. Social services is part of that. This is the last time we'll be meeting. Causando que Arthur se quede sin la posibilidad de atender con su psiquiatra, pero sobre todo sin sus medicamentos. Am I supposed to get my medication now? Él es despedido de su trabajo por llevar una pistola a una pequeña presentación en un hospital de niños. Esto a causa de que un compañero de trabajo se la prestó para que se defendiera a sí mismo en caso de emergencia. You gotta protect yourself out there. Otherwise you're gonna get fucked. Pero al momento de testificar negó absolutamente que dicho evento sucediera, lavándose las manos. Randall told me you tried to buy a 38 off him last week. Randall told you that? Fuck up, Arthur. Durante un viaje en el metro en lo que parece ser el peor día de su vida, se encuentra con 3 sujetos acosando a una mujer. A causa de su enfermedad, él empieza a reír descontroladamente, desviando la atención de estos tipos quienes empiezan a golpearlo. Cansado del maltrato, él decide darle uso al arma, asesinándolo sin sentir siquiera un poco de remordimiento. Arthur entonces se entera de que su padre muy posiblemente sea Thomas Wayne, un billonario que está en temporada de campaña queriéndose convertir en el alcalde de la ciudad. I am considering a run for mayor. Gotham has lost its way. Nuestro protagonista intenta contactar con él, pero falla en sus intentos. Touch my son again, I'll fucking kill you. Mientras empieza a salir con su atractiva vecina, al menos en su imaginación, y al mismo tiempo consigue una oportunidad de participar en un stand-up, pero igualmente fracasa, a pesar de que nosotros veamos lo contrario. Smile, though your heart is aching. Se empezarán a dar cuenta de que Arthur no es precisamente un narrador muy confiable. El fallido stand-up de nuestro protagonista llama la atención de Don Lino, quien decide invitarlo a su programa para burlarse de él. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. Not funny. Dickon, laugh. Finalmente Arthur descubre que Tommy Díaz en realidad no es su padre, y todo quizás se deba a un delirio de su madre, quien estaba obsesionada con él en su juventud. Harto ya de todo, él decide asesinarla y atender al show de Murray con el propósito de suicidarse en vivo, porque quizás su muerte tenga más sentido que su existencia. Antes de ir hacia allá, mata al compañero que le prestó el arma, quien había ido de visita, perdonándole la vida a su otro compañero, quien jamás lo trató mal e incluso había sido objeto de burla por su tamaño, de la misma forma que Arthur ha sido objeto de burla toda su vida a causa de su condición. Hey Arthur, can you get
Esta escena es bastante ingeniosa. Arthur le puso seguro la puerta al saber cómo todo esto iba a terminar, o todo solo fue una inesperada secuencia de eventos que acabó en este momento ciertamente cómico. En camino al programa, él es perseguido por agentes que sospechan que él estuvo detrás de los asesinatos de aquellos sujetos en el metro. Arthur huye porque uno de ellos debe ser el papá de Death Note. En el camino se topa con un montón de personas quienes han sido inspiradas por la figura de este payaso, utilizándolas para escabullirse entre ellas, lo cual eventualmente termina convirtiéndose en un caos cuando el papá de Death Note accidentalmente acaba disparando su arma a la persona incorrecta. Hey Murray, cuando salga, ¿podrías presentarme como el chistes? Arthur finalmente llega al programa y rápidamente nota cómo todos se burlan de él. En vez de suicidarse, confiesa haber asesinado a esos 3 jóvenes y afirma que no terminó de ver el irlandés porque no le entendió, cosa que hace a Robert De Niro muy enojado. Al ver que incluso la persona que más idolatraba es solo una basura de ser humano que buscaba reírse a costa de él. Not everybody, and I'll tell you this, not everyone is awful. You're awful. Arthur acaba asesinándole en vivo para entonces ser arrestado y posteriormente liberado por todos aquellos a quienes ha inspirado, bailando de felicidad porque finalmente ha conseguido lo que buscaba. Una audiencia que lo reconociera, algo que le diera sentido a su inútil existencia. Mientras simultáneamente un sujeto disfrazado de payaso por ahí acaba matando a los padres de un joven millonario que acabará convirtiéndose en un emo vengador. ¿No es esto poético? Esta película es tan profunda, Dios mío. La película termina, todos se tiran insultos al respecto y más memes son creados. El mundo hoy en día es un caos y el internet es un perfecto reflejo de eso. Cualquier tema supuestamente polémico es básicamente el inicio de una guerra de insultos disfrazados de debate donde pierde el que acaba más ofendido. I don't mean to make you uncomfortable. I don't know why everyone is so rude. I don't know why you are. Todo se toma muy en serio todo. Nadie es civilizado. Cada año hay nuevas palabras y términos para insultar, etiquetar y ofender a alguien más. Everybody just yells and screams at each other. Nobody's civil anymore. El filme nos presenta a un mundo sumido en la miseria, claramente inspirado por lo que se vive hoy en día. La población es dividida en 2 facciones, ricos y pobres. En un sitio donde los ricos solo se siguen haciendo más ricos y los pobres tienen que conformarse con lo que tienen, ignorados por un gobierno que no los apoya, que recorta el presupuesto de los servicios sociales como si subestimaran lo indispensables que son para algunas personas. They don't give a shit about people like you, Arthur. And they really don't give a shit about people like me either. Con políticos que prometen ayudarlos, pero claramente están tan encerrados en su burbuja de comodidad que ni siquiera comprenden lo que estas personas están sufriendo. Those of us who have made something of our lives will always look at those who haven't as nothing but clowns. There's something wrong with those people. I am here to help them. I'm going to lift them out of poverty, help make their lives better. That is why I'm running. Have you seen what it's like out there, Murray? Do you ever actually leave the studio? En el caso de Arthur tenemos un extremo de esta situación. Alguien que no solo es pobre, sino que igual sufre de otras cosas que le impiden formar parte de esta rutina. ¿Cuál es el punto de vivir en un mundo que te está dando la espalda? Al mismo tiempo, tenemos un comentario directamente dirigido a los medios de comunicación y cómo forman parte de este ciclo. A lo largo de la historia vemos cómo en el fondo se va formando una revolución. Gente de bajos recursos inspirados por el asesinato de aquellos 3 sujetos en el metro. Evento que ocurre precisamente porque los medios decidieron reportar el crimen bajo la narrativa de que fue un asesinato hecho por motivos políticos. It's almost as if our less fortunate residents are taking the side of the killer. Yes, and it's a shame. What kind of coward would do something that cold-blooded? Someone who hides behind a mask. Someone who is envious of those more fortunate than themselves. Y es que al final del día, en un mundo tan dividido, esa es una historia que vende. Un pobre rebelándose en contra de sus superiores solo porque ellos han logrado el éxito y él no. Sea cierto o no, ese es un título que venderá a muchos periódicos. Y eso es importante, los medios son parte del sistema, ellos también necesitan subsistir. Y si eso significa elevar una historia de proporción y alimentar el caos, pues que así sea. You might remember it was Thomas Wayne who first referred to many of Gotham's residents as clowns. What's the point of all this? The rich! Thomas Wayne! That's what this whole thing is about!
Uno de los momentos más brillantes del filme es esta toma. Always remember, that's... Arthur acaba de matar a Murray y a través de varias pantallas de televisión vemos cómo su imagen es propagada y restregada en todos lados, como un virus que poco a poco va infectando al mundo. Al intentar denunciarlo solo le están dando lo que buscaba, atención, inspirando a muchos que quedaron identificados con ese mensaje de violencia que ellos mismos implantaron sobre su figura, convirtiéndose así en parte del problema. Yeah, the whole fucking city's on fire because of what you did. I know. Isn't it beautiful? Una de las razones por las que este filme tiene un gran número de defensores y seguidores, además de estar basada en un personaje increíblemente popular en una generación que ha popularizado las películas basadas en cómics, y a pesar de no tener la trama más original o un mensaje que jamás hemos escuchado en nuestras vidas, y darse un montón de autoimportancia como se quisiera insistir en lo profunda y trágica que es a un punto en que abandona un poco la sutileza, es porque reconoce que sí, el mundo es un asco y nadie está actuando para solucionarlo. Alimenta la frustración que muchas personas sienten sobre la sociedad de hoy en día, sirviendo como una ejemplificación de cómo podrían terminar las cosas de seguir como están, mostrándonos un extremo, alguien que se sintió tan rechazado y traicionado por todo a su alrededor que decidió utilizar la violencia y convertirse en un símbolo de caos, porque al menos así su vida tiene sentido. ¿Es un cuento con moraleja? What do you get when you cross a mentally ill loner with a society that abandons him and treats him like trash? Sería terrible que esto ocurriera, que todo se eleve a un ciclo de violencia sin fin. Si bien la película hace que empaticemos y entendamos las acciones del personaje, no las justifica. Sus acciones son malas, lo cual es perfectamente empatizado por la excelente música de Hildur Guðnadóttir. My name is Hildur Guðnadóttir. Lo siento mucho por no poder pronunciar su nombre bien, pero ella es una compositora increíble. Incluso en los momentos en que Arthur se siente feliz, la perturbadora y deprimente música genera un contraste efectivo, logrando que uno como espectador se sienta aterrado, pero al mismo tiempo conmovido por la trágica historia de este hombre. La película no ofrece ninguna solución, pero al mismo tiempo ese no es objetivo. El propósito, al menos desde mi punto de vista, es hacernos reflexionar sobre el rol que nosotros formamos en esta historia. ¿Qué pudo haberse hecho diferente para evitar que Arthur llegara hasta ahí? Mejor control de armas, medicamentos, presupuesto debido para que él recibiera la ayuda necesaria, una mejor crianza. To a radiator, malnourished with multiple bruises across his body and severe trauma to his head. Un mejor trato de la gente a su alrededor, quienes lo hacían de menos. Depende de nosotros decidir cómo actuar de ahora en adelante. Quizás si nos dejamos de insultar y tratamos mejor a todos a nuestro alrededor, podamos hacer una diferencia. Is it just me? Or is it getting crazier out there? La película hace un buen trabajo manteniendo el origen de su demencia ambigua. ¿Fue algo hereditario o fue consecuencia de su traumática infancia? I wasn't adopted. She never told you? Your mother adopted you while she was working for us. That's not true. Aprendemos que, según Thomas Wayne, la mamá de Arthur solo deliraba con que él era el padre biológico del niño, cosa que no era cierto, como parte de una loca obsesión. Pero ¿y qué si ella tenía razón? Y Thomas Wayne realmente es el padre de Arthur, pero hizo todo lo posible para esconder la verdad, llevando a esta pobre mujer al punto de la locura. We went over this, Penny. You adopted him. We have all the paperwork right here. Thomas had that all made up. So it stayed our secret. Es solo una teoría, pero con lo ambigua que es esta cinta respecto a este tema, depende ya de uno si quiere creer en este punto de vista. We were in love. He said it was best that we not be together because of appearances. La cinematografía es efectiva. La paleta de colores hace un excelente trabajo en reflejar la forma en que Arthur percibe al mundo a su alrededor. La forma en que el fondo está desenfocado en casi todas las tomas es una excelente manera de reflejar cómo Arthur se siente desconectado de todos. La interpretación de Joaquin Phoenix es maravillosa y claramente eleva a todo el filme. El guión en sí mismo es un poco básico, la historia de un hombre que progresivamente va perdiendo la cordura. Una de las quejas más recurrentes es que no se profundiza mucho en lo que pasa fuera de la cabeza de Arthur, la revolución, los problemas sociales, los demás personajes, causando que todos estos temas se sientan un poco simplificados. Pero todos los demás ingredientes que la componen, desde el cast, los visuales y la maravillosa interpretación del actor principal, resultan en una buena combinación. El ritmo puede ser un poco lento, pero la experiencia es ciertamente enganchante.
Incluso aunque me hubiera gustado más si ciertos aspectos de ella fueran presentados de forma más sutil y tridimensional, y que con todos los memes y la fama que tiene el personaje, la verdad hay un par de escenas que no me puedo tomar muy en serio. ¿Qué pasa? ¡Soy un cacahuate! Maldita sea interna, ya ni siquiera puedo decir la palabra sociedad sin reírme internamente. Vamos, bromas, di lo tuyo. Society. Dicho eso, lo que acabo de decir es solo mi perspectiva viendo a la película de forma literal. Es decir, como si todos los eventos ocurrieran tal cual. Porque parte de la clave del filme es que Arthur en sí mismo es un narrador no confiable. Si él se imaginó toda una relación con su vecina que jamás pasó y aún así pudimos ver en varias escenas de la película, ¿qué parte de lo que vemos es real y qué no? Esto abre muchas posibilidades. Hay gente que opina que a partir de cierto punto todo lo que pasa es un sueño, pero entonces tenemos la escena de la muerte de los padres de Bruce Wayne. Es el único momento del filme en que salimos de la perspectiva de Arthur y obviamente está ahí como un recordatorio de que Batman forma parte de este universo. Si el final fuera un sueño, no tiene sentido que Arthur se imaginara este momento porque él no sabe que se convertirá en un superhéroe años después. O quizás solo se esté imaginando un final trágico para aquel niño que por un momento pensó que pudo ser su medio hermano. Personalmente, la forma en que me gusta ver al filme es que todo es una fantasía. Bajo esta perspectiva, el punto que más funciona sobre Joker es que le hace honor a su título. La obra en sí misma se siente como si hubiera sido escrita, dirigida y protagonizada por el mismo personaje. Como si fuera una de sus tantas historias de las que siempre está cambiando los detalles porque la recuerda diferente dependiendo de la situación. Sometimes I remember it one way, sometimes another. If I'm going to have a past, I prefer it to be multiple choice. El misterio siempre ha sido una de las partes más importantes del jajas, el hecho de que nunca sabrás cuál fue su origen en realidad. De esa forma me agrada ver este filme como exactamente eso, una de sus historias, una en donde solo nos cuenta su punto de vista, y fue el mundo quien lo orilló al punto de estallar y convertirse en un agente del caos, donde la gente abusa de él solo por sus debilidades, el típico cliché del bully atormentando al indefenso, donde nos obliga a empatizar y sentir lástima por él, logrando que cuestionemos nuestra moralidad. Donde el descenso a la locura de Arthur es metafóricamente representado en cómo la ciudad poco a poco sucumbe ante la violencia, donde dramatiza su historia como si fuera la más importante porque y eso es lo que el bromas haría, la teatralidad es su especialidad, iniciando así una polémica que solo causaría que los medios propagaran su nombre por todos lados. Pero finalmente, una versión de su historia en la que él es tanto la víctima como el héroe. Esto último no por haber logrado el reconocimiento que tanto deseaba después de haber despertado el caos en Ciudad Gótica, sino por autoimponerse la responsabilidad de haber iniciado el mito de Batman. El joven millonario que rompería el esquema y en su locura lucharía con tal de traerle esperanza a todos sin importar su estatus social, con una línea moral firme de no asesinar y no sucumbir ante el caos. El remate perfecto del chiste que fue la vida de Arthur y que solo él podría entender. Pero esa es solo la forma en que yo veo la película. Probablemente fue intencional, probablemente no. Simplemente me parece divertido compartir perspectivas. Dejen la suya acá abajo en los comentarios si les gustó la película e incluso si no les gustó. Honestamente creo que es buena, no la llamaría una de mis favoritas ni una obra maestra, pero es sólida. Y pues ahora sí, eso es todo.